Pensaban que éramos animales. Cuando los Zarn llegaron, altos y recubiertos de una carne plateada, con voces que sonaban como piedras al moler, no declararon la guerra. No, le asignaron un valor a la Tierra. Planeta de recursos de nivel 4. Y empezaron a despojarla como si fuera un coche oxidado en un desguace. Apenas se fijaron en nosotros, nos etiquetaron como primates de baja amenaza, desplegaron un par de Droún centinela y siguieron adelante con su conquista. Al principio suplicamos. Transmitimos diálogos de paz, gestos, ofertas de colaboración, de comercio. No respondieron. Uno de sus traductores finalmente se quebró y nos dijo cómo nos llamaban. Angustia de carne. Dijo que ardíamos demasiado rápido, con demasiada intensidad, que éramos demasiado volátiles emocionalmente como para ser considerados una especie evolucionada. Ni siquiera entramos en la lista de razas esclavizables. Simplemente fuimos ignorados. Pero cometieron un error. Mataron a mi hermano. Y yo no soy de los que olvidan. Él era mecánico. No un soldado, no un científico. Solo un pobre diablo que quedó atrapado cerca de un sitio de perforación cuando una máquina de guerra Zarn derrumbó una montaña. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Solo otra piel blanda en la tierra. Pero yo encontré su cuerpo, aplastado bajo el acero y el polvo, todavía aferrando una llave inglesa. Y algo dentro de mí se quebró. Verás, nos juzgaron mal. No nos organizamos como ellos. No seguimos órdenes de colmena ni operamos a través de enlaces mentales. No necesitamos telepatía ni simbiosis. Nosotros funcionamos a base de pura rabia sin filtrar. Dale a uno de nosotros una razón, una causa, o una tumba que llorar, y nos convertimos en otra cosa. Empecé con algo pequeño. Ataqué una torre de drones con una bomba de pulso electromagnético que construí con piezas de microondas y cable de cobre. Frió a esos cabrones y dejó fuera de servicio la mitad de sus escáneres en el sector 12. No se dieron cuenta. Pensaron que fue el clima. Así que escondí otra. Y luego otra. Después, encontré a otros como yo. Hombres que habían perdido esposas, hijos, pueblos enteros por las perforadoras mineras y la extracción accidental de los Zarn. Tampoco eran soldados. Eran soldadores, camioneros, granjeros, hombres furiosos, lo suficientemente furiosos como para hacer una estupidez, que resultó ser exactamente lo que se necesitaba. Nos llamamos a nosotros mismos los quemados. No porque quisiéramos venganza. No. Sino porque ya habíamos aceptado la pérdida. Nuestros hogares eran cenizas. Nuestros futuros, desvanecidos. No luchábamos por sobrevivir. Luchábamos para devolverles el dolor. Los Zarn finalmente se dieron cuenta cuando secuestramos uno de sus cruceros de suministros, lo estrellamos directamente contra un procesador de combustible y convertimos su refinería del cielo en una bola de fuego que iluminó 3 países. Murieron 200 de los suyos. Una masacre, según sus estándares. Ahí fue cuando aprendimos algo más. No eran invencibles. No eran intrépidos. Simplemente estaban acostumbrados a ganar. Ahora veían lo que realmente éramos. No débiles, no primitivos, sino furiosos. Y la furia es contagiosa, especialmente entre hombres que lo han perdido todo. No había uniformes, ni órdenes, solo manadas de hombres rotos esparcidas por páramos, desiertos y ruinas, escondidos entre sombras y fuego. Luchábamos sucio. Hacíamos bombas con cafeteras, balas con tuberías oxidadas. No nos importaban las reglas. Nos importaba el dolor. El suyo. Nos etiquetaron como anomalías disruptivas. Intentaron limpiarnos con lanzallamas y ondas sónicas, pero no entendían que por cada uno de nosotros que quemaban, 3 más recogían las cenizas y hacían cuchillos con los escombros. Ya no intentábamos ganar. Intentábamos hacerlos sangrar. Y vaya si sangraron. Lo gracioso es que todavía creen que son la especie superior. Pero déjame decirte algo. Si la superioridad significa ser calmado, razonable, calculador, entonces sí, somos el fondo de la cadena. Pero si se trata de quien está dispuesto a quemar toda la galaxia solo para hacerte pagar, somos los depredadores alfa. Y no tienen ni idea de lo que han despertado. Se suponía que el choque sería nuestro fin.
Cuando derribamos ese crucero de la refinería, fue un todo o nada. La mitad de nosotros no creía que sobreviviría a la explosión. Pensamos que tal vez alguien, de alguna manera, nos recordaría como los hombres que lanzaron un puñetazo en una pelea que no debíamos sobrevivir. Pero no morimos. La mayoría de nosotros salió de allí con la piel derretida, huesos rotos, tosiendo humo negro de nuestros pulmones. No teníamos bahías médicas, solo vendas, whisky y analgésicos del viejo mundo robados de farmacias en ruinas. Algunos nos volvimos locos por las quemaduras, gritando durante la noche. Pero no nos detuvimos. Algo sucedió después de esa explosión. Algo con lo que los Sarn no contaban. Miedo. No el nuestro. El suyo. A los Sarn no se les da bien el caos. Funcionan como engranajes en un motor bien engrasado. Cada uno conoce su papel, habla en frecuencias, obedece sin dudar. El orden es su religión. La lógica es su Dios. La emoción, eso es debilidad. Así que cuando el caos estalló, no planificado, sin guión, nacido de los humanos, no supieron cómo reaccionar. Le arrojaron protocolos, algoritmos, analistas de comportamiento. Incluso intentaron transmisiones de paz. Ofrecieron reubicarnos en otro continente si cesábamos la agresión. ¿Reubicarnos? Nos reímos. ¿Qué continente? La tierra estaba calcinada. Los océanos, negros de petróleo. Los bosques, convertidos en pozos de recursos. Las ciudades, derrumbadas por perforadoras del tamaño de rascacielos. Lo único que quedaba eran escombros y rabia. Nos ofrecían un espacio en un cementerio que ellos mismos habían creado. Ahí fue cuando empezó a cambiar. Ya no solo reaccionábamos. Empezamos a cazar. Mi equipo, los quemados, comenzó a trazar sus movimientos. Aprendimos sus horarios de patrulla, sus rutas de vuelo, sus entregas de suministros. Sacábamos viejos mapas satelitales, los actualizábamos observando los cielos durante horas, días, incluso dibujando círculos en la tierra, usando palos y tapones de botella para simular transportes de tropas. Solíamos ser hombres corrientes. Ahora éramos lobos en las ruinas, rastreando a nuestra presa con obsesión. Nuestro primer golpe real fue en la Torre 47, un centro de retransmisión de mando. La usaban para gestionar 4 zonas de recursos circundantes. Probablemente no pensaron que nadie podría penetrarla. Después de todo, estaba protegida con redes de pulso, centinelas mecánicos y un trío de torretas tierra-aire. Nosotros no teníamos nada de eso. Solo fuego. Llegamos de noche, no con rifles, no con bombas, sino con cócteles Molotov, cuerdas y un soplete de soldar robado. Escalamos la cara norte de la torre mientras sus drones volaban a ciegas en la tormenta de viento que habíamos programado para esa noche. A los Sarn no les gustan las interferencias atmosféricas. Pierden estabilidad. Su óptica se vuelve borrosa. Usamos eso a nuestro favor. Todavía recuerdo el primer grito, si es que se le puede llamar así. Un gorgoteo metálico, como el de una ballena, mientras prendíamos fuego a su puerto de acceso central. Uno de ellos intentó retirarse, pero habíamos preparado la escalera con barras de refuerzo rotas y clavos enterrados. Tropezó, cayó, y nos abalanzamos sobre él antes de que pudiera emitir una señal de socorro. ¿Sabes qué sangra un Sarn? Algo parecido al alquitrán mezclado con estática, caliente y con un olor amargo. Siseó al golpear el hormigón. Nunca me había sentido tan vivo. Enviaron refuerzos al día siguiente, pero para entonces ya éramos fantasmas de nuevo, a kilómetros de distancia. Pero dejamos algo atrás, un símbolo. Era tosco. Solo una X irregular quemada en la pared de metal con un soplete. Pero lo sacudió, porque significaba que algo los había marcado, algo caótico, algo humano. Otros equipos comenzaron a copiarlo. Algunos usaban pintura en aerosol. Otros lo tallaban con cuchillos en sus armaduras. Cada patrulla Sarn golpeada por la represalia humana terminaba con una X. Una tarjeta de visita. Fue entonces cuando empezaron a documentarnos. Encontramos una de sus guías de campo en los restos de un crucero destruido. Traducida, decía, células de resistencia humana, tipo quemado. Agresores de alta volatilidad.
Comportamiento, no unificado. Motivaciones, duelo, ira, venganza. Métodos, guerra improvisada, disrupción psicológica, enfrentamiento no táctico. Encuentros de alto riesgo. Evitar a menos que sea necesario. Evitar a menos que sea necesario. Ahí supimos que ya no éramos solo anomalías. Nos estábamos convirtiendo en su nivel de amenaza rojo. Intentaron reagruparse, reafirmar el control. Establecieron toques de queda, lanzaron escaneos orbitales. Pero seguimos atacando. Saboteábamos sus cosechadoras, desviábamos sus líneas de agua con viejos trucos de fontanería, sobrecargábamos sus tanques solares. Cualquier cosa para perturbar, confundir, desangrar. El mejor momento llegó cuando intentaron ponernos una trampa. Montaron un hospital falso, colgándolo como cebo en el sector 6. Lo hicieron parecer un refugio, iluminado con falsas balizas humanas y medicinas. Querían atraer a supervivientes, rebeldes, gente desesperada. Sabíamos que era falso, pero fuimos de todos modos. No en busca de ayuda, sino de guerra. Entramos 20. Solo 12 regresamos. Pero derribamos toda la torre detrás de nosotros, derritiendo su estructura de acero con bombas de ácido caseras, llenando los pasillos con tanques de propano rotos y prendiéndole fuego con una bengala. La explosión iluminó el cielo en un radio de 150 kilómetros. Ya no éramos solo los quemados. Nos estábamos convirtiendo en la represalia, y hombres de todos los rincones comenzaron a unirse. Viejos soldados que habían jurado no volver a luchar. Profesores, mineros. Un tipo era un veterano ciego que fabricaba detonadores al tacto. Decía que ya no podía ver, pero aún podía sentir el odio. Le creí. Algunos llegaron rotos, adictos, insensibles, medio locos por el dolor. Pero eso no importaba. No buscábamos héroes. Buscábamos hombres que no tuvieran nada que perder. Porque ese es el secreto que los Zarn nunca entendieron. Pensaban que la evolución se trataba de eficiencia. Líneas limpias, lógica fluida. Pero la supervivencia, esa es una bestia diferente. La supervivencia es fea. Se arrastra, desgarra, se adapta a través de la pura negativa a morir. Y la ira sobrevive a todo. Seguimos presionando. Tomamos un búnker subterráneo entero en la zona muerta. Construimos una base allí, conectamos viejas comunicaciones, reparamos equipos con chatarra, mapeamos al enemigo con tecnología robada. Incluso empezamos a fabricar nuevas armas, al estilo del viejo mundo. Escopetas de repetición, lanzadores de clavos de ferrocarril, cañones sónicos construidos con los altavoces de estadios derrumbados. No éramos refinados, pero nos estábamos volviendo listos. Los Zarn intentaron aplastarnos después de la trampa del hospital. Enviaron un enjambre de trituradoras aéreas para sacar a la gente de los búnkeres. Nunca esperaron que derribáramos una del cielo con una cosechadora de árboles modificada y convertida en cañón. La cosa cayó como un meteorito. Eliminó un tercio de su control aéreo en la región. Después de eso, no enviaron drones. Enviaron especialistas, élite Zarn Prime, altos, con armaduras blancas y guadañas por brazos. Rápidos. Demasiado rápidos. Mataron a 4 de los nuestros en menos de un minuto la primera vez que nos encontramos con uno. Pero aprendimos. Atraímos al siguiente a un pozo minero. Dejamos que persiguiera a uno de nuestros exploradores y luego le dejamos caer 2 toneladas de roca encima. Cuando lo desenterramos, no encontramos un cuerpo. Encontramos un núcleo de datos. Y ahí fue cuando la guerra realmente cambió. Porque en ese núcleo, encontramos algo que no querían que viéramos. Nos tenían miedo. No solo como rebeldes, no solo como una molestia. Tenían miedo de nuestra rabia. Los registros de datos mostraban proyecciones tempranas, cálculos. La irregularidad emocional humana fue etiquetada una vez como un riesgo de contención de clase 5, demasiado impredecible para la integración, demasiado volátil para la contención. Decidieron minar a nuestro alrededor, esperando que nos desvaneciéramos, nos consumiéramos o nos matáramos entre nosotros. En cambio, evolucionamos. No en tecnología, no en biología, sino en furia.
Aprendimos a convertirla en un arma, a alimentarnos de ella y a compartirla. Los quemados ya no eran solo un equipo. Éramos un movimiento. A través de las ruinas, en los últimos rincones de ciudades rotas, los hombres comenzaron a tallar la décima en la piedra, en el acero, en la piel. Algunos se la quemaban en el pecho. Otros la llevaban en banderas negras que ondeaban sobre los tejados destrozados. Nos convertimos en un rumor. Los Sarn siempre nos habían visto como débiles. Resulta que, débil, es solo una palabra para alguien que aún no ha sido empujado demasiado lejos. Y ahora no éramos los más débiles. Éramos los más peligrosos. Porque cuando le quitas a un hombre su futuro, su familia, su hogar, su propósito, o muere, o se convierte en algo con lo que nunca debiste haberte metido. Pensaban que la ira se extinguiría, que ardería como el fuego de una casa. Feroz, ruidosa, pero de corta duración. Nunca imaginaron que podría extenderse como un virus, que podría prender en los huesos de hombres a través de los océanos, que el duelo y la furia podrían conectarse a través de ondas de radio rotas, susurradas de superviviente a superviviente como una oración sin Dios. Pero lo hizo. Después de que desciframos el núcleo de datos de los Sarn, la información se derramó como sangre de un cráneo roto. La desencriptamos lentamente, usando equipos del viejo mundo y traductores improvisados. Y lo que encontramos no eran solo datos de batalla. Era miedo. Miedo real y sistémico. En el idioma Sarn, no existe una palabra para la venganza. No hay una estructura para describir la represalia por el dolor. Sus mentes no están programadas para entender ese tipo de emoción, no la rabia por sí misma. Piensan en ciclos, resultados, lógica. Piensan en la guerra como una optimización matemática. Fuimos la primera variable que no pudieron resolver. Sus evaluaciones calificaron nuestra rabia como no sostenible. Sus predicciones esperaban que la resistencia humana colapsará en 4 meses terrestres debido a la falta de recursos, conflictos internos y deterioro psicológico. Pero aquí estábamos, en el 9º mes, todavía luchando, todavía evolucionando, todavía furiosos. Cada semana se levantaban más de nosotros. En los páramos helados de Rusia, equipos mineros enteros convirtieron sus perforadoras en lanzadores de púas. En las llanuras calcinadas de África, los buscadores de agua formaron milicias de emboscada, montando motos recuperadas y blandiendo cuchillas solares. Recibimos transmisiones de lo que solía ser Brasil, toda una resistencia en la selva que vivía en las raíces de ciudades colapsadas, envenenando las líneas de combustible de los Sarn con toxinas vegetales. Y no eran solo hombres con armas. Eran hombres con un propósito. Algunos eran antiguos ingenieros que reconectaban sus viejas fábricas para producir armas. Algunos eran hackers, antes inútiles en esta guerra analógica, que descubrieron cómo hacer caer drones Sarn usando sobrecargas de una sola línea de código. Un tipo en Alaska aprendió a imitar sus señales de socorro y atrajo a 5 patrullas Sarn a una avalancha. No importaba dónde hubieras nacido, qué bandera solías saludar, qué idioma hablabas. El nuevo himno de la tierra era la rabia. Pero los Sarn todavía no lo entendían. No del todo. Así que decidimos enseñarles. Empezó con el proyecto Buitre. No podíamos superarlos en armamento, pero podíamos superarlos en ingenio. Un exquímico de Toronto, un hombre tranquilo que había perdido a sus 2 hijos en el colapso de una refinería, vino a nosotros con un plan. Podemos envenenar su aire, dijo, con la voz plana y los ojos vacíos. Sus sistemas de filtración son reactivos, no adaptativos. No esperan un caos químico. Así que lo construimos. Bombas de dispersión rudimentarias llenas de una niebla neurotóxica hecha de residuos industriales, biomasa en descomposición y ácidos sintéticos. Era el infierno en una lata, y eludía todos los filtros Sarn que conocíamos. Lanzamos la primera en un nido de drones en las afueras de Marruecos. 12 unidades Sarn se derritieron en menos de 2 minutos. Sus armaduras se convirtieron en un lodo burbujeante. Los chillidos que salieron de esa colmena no sonaban alienígenas. Sonaban humanos, aterrorizados. Usamos sus propias tácticas en su contra. Reprodujimos grabaciones de gritos de Sarn en las frecuencias que usaban para la navegación. Interrumpimos su equilibrio,
sus órdenes, su confianza. Y luego nos aseguramos de que supieran quién lo había hecho. Cada vez que atacábamos, dejábamos un mensaje. Grabado en el metal, quemado en las paredes. Nosotros recordamos. 3 palabras. Eso era todo. Pero cortaba más profundo que el fuego porque ellos no recordaban. No realmente. Su especie no guardaba luto, no celebraba funerales, no construía estatuas ni escribía nombres en las paredes. Para ellos, la pérdida era solo corrupción de datos, reemplazable, olvidable. Para nosotros, la pérdida es combustible. Intentaron adaptarse. Lanzaron sus escuadrones silenciadores. Sarn genéticamente mejorados, criados para la supresión urbana y la intimidación psicológica. Armadura negra, sin rostros, tan altos como 2 hombres apilados. Pero no funcionó. No porque no fueran letales. Lo eran. Eliminaron campamentos enteros en incursiones de una sola noche. Pero hablaban. Un superviviente, un chico de 15 años que se había quedado mudo después de perder a toda su aldea, regresó con una palanca ensangrentada y un registro de voz grabado del líder del escuadrón. ¿Y qué decía? Sujetos humanos muestran resistencia irracional. Intento de protocolo de intimidación, ineficaz. Su respuesta a los niveles de amenaza no es la retirada. Es la escalada. Es ilógico. Ese chico es una leyenda. Ahora lo llaman palanca. Sin apellido, sin hogar, solo rabia y una voz que regresó el día que le partió el cráneo a un Sarn de élite. Pero la verdad es que ya no eran solo niños o rebeldes o soldados. Incluso los civiles se volvieron violentos. Hay un viejo dicho: si empujas a un hombre demasiado lejos, se rompe. Los Sarn olvidaron la otra parte. Algunos hombres no se rompen, se afilan. Como Ellis, el basurero de lo que solía ser Houston, que nunca había disparado un arma en su vida, perdió una pierna en una redada de drones y se negó a dejar de trabajar. Ahora conduce un camión cargado de barriles de residuos inflamables y lo estrella contra los convoys Sarn. Los demás lo llaman el dios de la chatarra. O Mateo, el viejo sacerdote que enterró a toda su iglesia después de que un extractor sísmico Sarn la aplastara. Ahora bendice cada bala con un susurro y lidera emboscadas nocturnas con nada más que una espada y una máscara de oxígeno. Dicen que no parpadea cuando mata. No son héroes. Son hombres sin más líneas que cruzar. Seguimos creciendo, a través de continentes, a través de barreras idiomáticas. La furia no necesita traducción. Solo necesita una razón. Y los Sarn nos habían dado muchas. Pero entonces ocurrió algo extraño. Interceptamos un mensaje. Cifrado a un nivel profundo, no destinado a las unidades en la Tierra. Tardamos 3 semanas en descifrarlo. Y cuando lo hicimos, cambió todo. Porque no se trataba de nosotros, sino de ellos, de su mundo natal. Resulta que la Tierra no es el único lugar donde arde la rebelión. Otras razas, las que los Sarn conquistaron hace siglos, habían comenzado a agitarse. Pequeños destellos, incidentes aislados. Pero después de lo que hicimos, esos destellos se convirtieron en un incendio forestal. Ya no éramos una anomalía. Éramos un símbolo. Otras especies comenzaron a tallar la 10ª en sus ciudades. La misma marca que dejamos en torres y muros. Algunos comenzaron a corear nuestro nombre, o lo que fuera en sus lenguas. Quemados. No nos conocían, nunca nos habían visto, pero vieron lo que hicimos. No éramos los más débiles. Éramos los más ruidosos. Fuimos los que hicimos sangrar a los dioses. Y eso nos hizo peligrosos. No solo para los Sarn, para todos. Pero aquí está la cosa. No pedimos seguidores. No queríamos una alianza. No luchábamos por una noble causa galáctica. Luchábamos porque nuestros huesos recordaban el fuego. Porque cada vez que dormíamos, veíamos los rostros de los que perdimos. Porque hombres como yo no perdonan. Lo llevamos dentro. Los Sarn nos llamaron contagiosos. Tenían razón. La ira es contagiosa, especialmente cuando está justificada, especialmente cuando es humana. Y por primera vez en su existencia, no se enfrentaban a una especie rota suplicando piedad. Se enfrentaban a miles de millones de hombres furiosos. Algunos con armas,
otros con cuchillos, algunos con nada más que puños, cicatrices e historias. Pero todos ellos listos para luchar hasta que las estrellas se volvieran negras. No luchábamos por la paz. Luchábamos para hacer que los que empezaron esto se ahogaran en su propio miedo. Y eso era solo el principio. Nunca fue parte del plan abandonar la Tierra. Nuestra guerra estaba aquí. Nuestros fantasmas vivían en el suelo, en la ceniza, en los escombros de ciudades y campos que solían significar algo. Cada cráter, cada calle en ruinas era un recordatorio. Y los recordatorios nos mantenían afilados. Pero cuando desciframos los registros de mando SARN de ese escuadrón de élite derribado, encontramos algo que no debíamos. Una ubicación, no coordenadas en la Tierra. Un portal. Estaba enterrado profundamente bajo lo que solía ser Islandia. Una instalación subcortical oculta bajo un respiradero geotérmico congelado. Solo lo encontramos porque la caja negra de un SARN muerto registró una anomalía en el campo magnético durante su descenso. No era una base. Era un punto de lanzamiento, un anclaje. Lo llamaban Portal Echelon 3, una línea de transporte fuera del planeta, no visible desde la órbita, no activa todo el tiempo, solo activada bajo secuencias de mando específicas. No sabíamos a dónde llevaba, pero sabíamos una cosa. A donde quiera que condujera, había más de ellos. Y eso fue suficiente. Solo 7 de nosotros nos ofrecimos voluntarios. Nadie forzó a nadie. Nadie suplicó. O dabas un paso al frente o no lo dabas. Yo lo di. También Rig, un exbombero que no había dicho una palabra desde que su equipo se quemó vivo en el sector 17. Solo miró el diagrama del portal y asintió. Luego estaba Briggs, ex fuerzas especiales, con la cara unida por alambres y fuerza de voluntad. Quería morir en un lugar que importara. Lo dijo sin rodeos. No me queda nada en este planeta más que cadáveres y óxido. Al menos podré mearme en las suyas. Los demás eran como nosotros. Hombres quemados, vaciados y reconstruidos por el dolor. No teníamos uniformes, solo cicatrices y equipo improvisado. Armaduras forjadas con chatarra, cuchillos afilados con trozos de chasis de coches rotos, respiradores modificados de viejos tanques de oxígeno. Entramos esperando la muerte. Encontramos algo peor. El portal se abrió con un grito. No mecánico, orgánico, como una cosa viva pero rota, abierta contra su voluntad. La luz se derramó como calor líquido, deformando el suelo que tocaba. Pasamos sin hablar, solo con los puños apretados y los dientes rechinando. Cuando aterrizamos, no estábamos en otro mundo. Estábamos en una celda de contención. Una cámara masiva. De piedra, no de acero, iluminada por venas colgantes de material brillante que pulsaban como sangre. El aire era más denso, más frío. Y no estábamos solos. Nos estaban observando. SARN, docenas, de pie en balcones superiores, altos e inmóviles, con ojos como fuego pálido. Sin armas desenfundadas, solo observando. Como si no nos vieran como una amenaza, solo como una curiosidad. Briggs se rió. Bien. Démosles algo que estudiar. Abrimos fuego, pero las balas se congelaron en el aire, atrapadas en algún tipo de campo de estasis. No ralentizadas, detenidas, y luego se hicieron añicos como cristal. Los SARN no reaccionaron. Uno de ellos, vestido con una túnica negra, flotó hacia nosotros. No caminó, flotó. Habló a través de vibraciones. No palabras. Pero lo oímos de todos modos. Ardieron tan intensamente. Pero, ¿con qué propósito? Di un paso al frente. ¿Por qué nos lo quitaron todo? Inclinó la cabeza. No quitamos nada. Ustedes renunciaron a ello cuando entregaron la soberanía de su especie por seguridad, por progreso. Simplemente aceptamos su oferta. Me quedé helado. ¿Qué oferta? No respondió. Solo giró la mano y la pared detrás de nosotros se iluminó. Se reprodujo un video. No de guerra, de negociación. Era una habitación limpia, intacta, gubernamental. Y sentados allí había rostros que reconocimos, hombres de traje, presidentes, generales, directores ejecutivos, dándose la mano con enviados SARN,
no bajo amenaza, sino en acuerdo. La voz Sarn zumbó de nuevo. Sus líderes no fueron conquistados. Fueron compensados. Acceso a las estrellas, mejora genética, inmunidad a la pérdida de recursos. A cambio, nos dieron el mundo que estaba bajo el hombre común. Se me revolvió el estómago. Fue un trato. No éramos víctimas de una invasión. Éramos el daño colateral de una transacción. Cada pueblo aplastado, cada niño enterrado, cada familia perdida. No fue un error de cálculo. Era parte del coste. Me volví hacia Briggs. Su rostro se había vuelto frío como la piedra. Nos vendieron, susurró. Nos vendieron. Rick gritó. No dijo una palabra. Solo gritó. La rabia brotando como magma. Corrió hacia el Sarn flotante, con el cuchillo en la mano. No lo logró. Un pulso de sonido lo lanzó hacia atrás, estrellándolo contra la pared con tal fuerza que su columna vertebral se partió. Murió con la boca abierta, todavía gritando. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró de nuevo. No como antes, no la rabia roja y salvaje de la pérdida. Esta era fría, afilada, final. No nos conquistaron. Nos manipularon. Dejaron que nos pudriéramos en nuestras ciudades, que muriéramos en sus minas, que nos destrozáramos unos a otros, todo mientras nuestros propios líderes cobraban los cheques. Y los Sarn observaban, estudiaban, divertidos. Éramos las hormigas. Ellos eran la bota. Pero ahora las hormigas habían aprendido a morder. Escapamos no por la fuerza, sino por la corrupción. Briggs hackeó el campo de estasis sobrecargando su implante neural. Se frió a sí mismo en el proceso. Su último movimiento. Su último dedo corazón para los que compraron su alma. Regresamos por el portal con un hombre menos y más furia que nunca. De vuelta en la tierra, la verdad se extendió más rápido que el fuego. Las imágenes, el trato, la traición. Cada hombre que todavía creía que esta era una lucha por la supervivencia vio lo que era ahora. Una traición por parte de su propia especie. Y ocurrió algo peor. Dejamos de confiar los unos en los otros. Cada superviviente, cada líder, cada operador de señales, cualquiera que hubiera trabajado para un gobierno, una corporación, un sistema, ahora era sospechoso. Los quemados se fracturaron. Ya no éramos un solo fuego. Éramos un incendio forestal. Cada ciudad-estado tuvo su propia respuesta. Algunos exigían justicia, justicia real, para cazar a los colaboradores, a los que firmaron nuestras sentencias de muerte. Otros querían arrasarlo todo, cada pieza de tecnología, cada satélite, cada vestigio del viejo mundo. Y algunos querían ir a por las familias de los que nos vendieron. La rabia ya no era pura. Había mutado en odio. Y yo estaba en medio de todo, preguntándome si nos habíamos convertido exactamente en lo que esperaban. No rebeldes, sino animales peleando por huesos mientras el verdadero enemigo observaba desde arriba, divertido de lo fácil que nos volvíamos los unos contra los otros. Pero entonces recordé algo que Rick dijo una vez antes de morir. Creen que están por encima de nosotros, no solo físicamente, sino moralmente. Como si fueran una especie evolucionada que ha superado el dolor, el odio. Que son más limpios que nosotros, mejores. Me miró a los ojos ese día, su voz baja y cansada. Pero no lo entienden. La limpieza no gana guerras. El odio sí. Y tenía razón. No podíamos limpiar esta guerra. Teníamos que terminarla. Así que envié un solo mensaje a través de cada frecuencia humana que quedaba. Sin banderas, sin fronteras, sin nombres, solo 3 palabras. Quémenlo todo. Los colaboradores, las fortalezas, las torres de retransmisión Sarn que aún quedaban en pie, todo. Porque ahora sabíamos lo que éramos. No una resistencia, no un ejército, no una nación. Éramos la represalia para 2 especies a la vez. Los alienígenas que nos rompieron y los humanos que los dejaron. Solíamos pensar que los Sarn eran nuestro mayor enemigo. Estábamos equivocados. El enemigo no hablaba en vibraciones ni pilotaba máquinas de guerra. No flotaba sobre la tierra en un frío silencio. El verdadero enemigo llevaba nuestros rostros. Cuando las imágenes se extendieron,
las de los apretones de manos, los contratos, el trato, el mundo cambió de la noche a la mañana. La furia se volvió hacia adentro. Cada ciudad que aún quedaba en pie, cada búnker subterráneo, cada célula rebelde, cada campamento de supervivientes, todos empezaron a mirarse de otra manera. ¿Estabas metido en esto? Esa pregunta desató guerras. Pequeñas al principio, peleas a puñetazos, acusaciones, interrogatorios. Luego vinieron las purgas. Los quemados, mis hermanos, los que habían estado conmigo en la sangre y el fuego, comenzaron a dividirse. Algunos, como yo, creían en la erradicación total del viejo mundo. Sin excepciones. Si tus manos alguna vez tocaron los viejos sistemas, el viejo gobierno, las viejas redes, estabas acabado. Otros querían juicios, justicia, pruebas antes del castigo. Esos hombres murieron primero, porque la prueba se había vuelto irrelevante. El dolor era la prueba. La pérdida era la prueba. Si habías sobrevivido a los primeros días en un búnker cómodo, o si tu casa había quedado intacta mientras otras ardían, si tu nombre se encontraba en una lista de autorización, eras culpable, aunque no supieras por qué. Y te casábamos. Empezó con el consejero Dean, un exoficial de logística de la Coalición de Ayuda Global. Había aparecido entre los escombros de la vieja Nueva York, escondido detrás de unos pocos guardias leales, todavía vestido con una chaqueta azul, todavía aferrado a una pantalla portátil como si eso significara algo ahora. Suplicó cuando lo sacamos a rastras. No sabía los detalles. Me dijeron que era un acuerdo humanitario. Solo seguía órdenes. Ni siquiera respondimos. Lo atamos a los restos de un puente derrumbado y lo dejamos para los lobos, no los animales, sino los humanos, los que no tenían más dientes que los cuchillos que sostenían. Los gritos duraron 2 noches. Esa se convirtió en la nueva ley de la tierra. No escrita, no hablada. Sobrevive lo suficiente y serás juzgado. Algunos dijeron que estaba mal, que habíamos perdido el rumbo, que la venganza sin estructura no era mejor que el orden mecánico de los Sarn. No me importaba. El orden nos dio la muerte. Esto nos dio un propósito. Las purgas barrieron el globo. Los nombres llegaban de viejos archivos, servidores recuperados y registros de cajas negras que habíamos robado de transportes Sarn estrellados. Listas de personas que habían negociado zonas seguras, que habían comprado inmunidad con sangre, que habían dejado caer sus ciudades mientras las suyas se salvaban. Alcaldes, directores ejecutivos, asesores de defensa, miembros de juntas directivas de megacorporaciones previas a la invasión. Los encontramos. Los sacamos de los agujeros en los que se escondían y los quemamos. Algunos suplicaron, otros mintieron, otros intentaron luchar. Nada de eso importó. Nos habíamos convertido en máquinas por derecho propio. Máquinas de venganza, sin banderas, sin piedad, solo una creencia compartida. Ellos nos entregaron, ahora ellos van primero. Pero esa rabia, esa claridad, no duró para siempre. Porque un día, el cielo habló. No un trueno, no una tormenta, sino una señal. Fuerte, cruda, en todas las frecuencias. Usaron una voz. Robótica, profunda, sin emociones, pero inconfundiblemente Sarn. Fase Omega iniciada. Resistencia humana ha excedido el umbral. Protocolo de terminación global autorizado. 12 días para el lanzamiento de la exterminación. 12 días. Eso era todo lo que nos quedaba. No para sobrevivir. Ya habíamos pasado esa etapa. Para contraatacar. 12 días hasta que hicieran llover algo sobre nosotros. Algo de lo que no nos levantaríamos. Y la peor parte, no podíamos alcanzarlos. Sus defensas orbitales eran demasiado fuertes. Cada cañón satelital, cada cápsula de drones, cada bloqueo atmosférico estaba más cerrado que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. Así que teníamos una opción. El portal. El portal Echelon 3, el mismo del que habíamos regresado. No se había usado desde que huimos del mundo de observación Sarn. Lo habíamos enterrado bajo escombros, soldado sus paneles de acceso y escrito, no abrir, en 7 idiomas en las paredes. Pero ahora no había elección. Si íbamos a terminar esta guerra,
teníamos que llevársela a ellos. No solo a sus puestos de avanzada, no a sus naves de cosecha. Teníamos que ir a la fuente, a su mundo natal, y destruirlo. Llamamos a la misión Caída de Ceniza. Solo 10 de nosotros fuimos elegidos. 10 de los peores, los más rotos, los hombres más peligrosos que le quedaban a la tierra. No héroes, no líderes, solo verdugos. Yo era uno de ellos. No empacamos nada sentimental, ni reliquias, ni fotos, nada para recordar la tierra, porque sabíamos que no volveríamos. Cada hombre llevaba una cosa, una pequeña cápsula sellada. Dentro, un núcleo de microfusión, inestable, volátil, armado con tecnología SARN rediseñada, suficiente para detonar medio continente si se colocaba en el nodo de energía correcto. No queríamos derrotarlos. Queríamos borrarlos. Cruzamos el portal, no como soldados, sino como fantasmas con bombas. Y lo que encontramos al otro lado era hermoso. No de la manera que esperarías. Su mundo no era una fortaleza, no todo metal y máquinas. Era sereno. Torres de cristal se extendían hacia un cielo púrpura. El viento flotaba a través de jardines de cristal. Cascadas caían en lagos levitantes. Sus ciudades estaban talladas en cañones, ascendiendo en espiral como enredaderas hechas de luz. No era un mundo de guerra. Era un santuario. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta. No solo habían escapado de la rabia. Se habían protegido de ella. Luchaban sus guerras con drones, con órdenes. Nunca se ensuciaron las manos. No habían perdido hijos por el fuego o esposas por escombros aplastantes. No habían sangrado ni enterrado ni gritado. Estaban intactos. Y nosotros éramos la infección que intentaron contener. Ahora estábamos en su corazón. Nos movimos en silencio, abriéndonos paso por las torres como ratas en un palacio. No nos esperaban. No aquí. No en el paraíso. La primera explosión iluminó la mitad de su horizonte. Luego la segunda, luego una tercera. Nos separamos, colocando los núcleos en infraestructuras clave. Campos de energía, centros de transporte, agujas de comunicación. Cada vez que uno explotaba, sus voces llenaban el aire, confundidas, aterradas, asustadas. Les habíamos llevado la guerra a su cielo, y no sabían qué hacer con ella. Uno de ellos, un joven Sarn, creo, se arrastró fuera de los escombros, con la mitad de sus extremidades desaparecidas. Me miró, sin malicia en sus ojos, solo conmoción. Arden por nada. Me incliné, lo miré a los ojos. No. Ardemos por todo lo que quitaron. Luego activé la carga. Pero esta historia no termina con nosotros de pie, victoriosos. Hubo un coste. El núcleo final, el que estaba conectado a su relé planetario central, requería activación manual. Sin temporizador, sin control remoto. Alguien tenía que quedarse atrás. Todos lo sabíamos al entrar. Me ofrecí voluntario. No porque fuera valiente, no porque quisiera ser recordado, sino porque no quería vivir en un universo donde esta guerra todavía existiera. Así que me quedé. Mientras mis hermanos huían hacia el portal de extracción, me senté junto al núcleo zumbante y miré su ciudad perfecta, ahora destrozada y en llamas, brillando en rojo contra el cielo de cristal. Era hermoso, porque finalmente era real. Apreté el gatillo. Y sonreí. Pensamos que lo habíamos terminado. Cuando el último núcleo explotó y su mundo natal se iluminó como un sol moribundo, pensamos que todo había acabado. Observamos las pantallas en la Tierra mientras la red de retransmisión SARN se oscurecía. Una nota tras otra, silenciada como velas apagadas en el vacío. Los cielos se despejaron. Los drones se detuvieron. No más señales de voz. No más cuenta atrás para la exterminación. Solo silencio. Los supervivientes de todo el mundo salieron a las calles. Por primera vez en años, miraron al cielo y no se inmutaron. Yo no estaba allí. Me había quedado atrás. Mi nombre debería haber muerto con la explosión. Pero algo salió mal. Dicen que cuando el núcleo explotó, creó más que una explosión. Fracturó algo. No solo el espacio, no solo el sistema de retransmisión. La realidad. Me sacaron de los escombros 4 días después.
No sé cómo. Uno de los equipos de los quemados, buscando tecnología, me encontró tirado en el cráter que solía ser la aguja central de los Sarn. Todavía respirando, todavía intacto, pero diferente. Al principio, no lo noté. El médico dijo que mis signos vitales eran inestables. La temperatura de mi cuerpo era más fría de lo que debería. Mi piel se había curado demasiado rápido. Mi voz era más profunda, con un ligero eco. Lo atribuí al trauma, a la radiación, tal vez a la adrenalina. Luego vinieron los sueños. O tal vez no eran sueños. Visiones de torres de cristal, destellos de luz no nacidos de soles. Voces que no hablaban en palabras, sino en entendimiento. Había llevado la guerra a su núcleo. Pero me había cambiado. Los demás también lo notaron. Cuando regresé a la tierra, el primer hombre que me vio se arrodilló, llamándome algo que no entendí. Ascendido. No estaba solo. En las semanas siguientes, otros vinieron, no para luchar, no para desafiar, sino para adorar. Creían que me había convertido en otra cosa, un puente entre la rabia y el propósito. Que había tocado el corazón del enemigo y había sobrevivido, que había absorbido lo que ellos nunca pudieron destruir. No era solo locura. Podía sentirlo. Mi mente, más afilada. Recordaba cosas que no debería. Datos tácticos, redes planetarias, idiomas que nunca aprendí. Podía oír señales de radio antes de que sonaran. Podía caminar a través del fuego y no sentir nada. Intenté ocultarlo al principio, pero era demasiado tarde. Me había convertido en el símbolo de todo por lo que luchábamos, y en contra de lo que luchábamos. Y ahí fue cuando comenzó la Segunda Guerra. No con los Sarn, sino con nosotros mismos. Verás, pensábamos que los Sarn estaban extintos. Estábamos equivocados. No todos vivían en ese planeta paraíso. Ese era solo su centro neurálgico, su hogar sagrado. Pero los que realmente gobernaban, los que construyeron las redes, vivían en los anillos del vacío, estructuras ocultas más allá de los sistemas estelares, orbitando en el espacio oscuro, alimentándose de anomalías energéticas y de la propia entropía. No sabíamos que estaban vivos. Ahora sí. No eran como los Sarn contra los que luchamos. No caminaban. No hablaban. Existían. Y en el momento en que destruimos su mundo central, despertaron. No enviaron drones. No enviaron naves. Enviaron una señal. Y esa señal nos cambió. No a todos. Solo a los que eran como yo. Los que habían tocado el corazón de la energía Sarn y habían regresado. Empezamos a oírla en nuestros huesos. Una vibración baja, como un latido detrás de las paredes. No ordenaba. No exigía. Daba la bienvenida. Yo me resistí. Otros no. Por todo el globo, hombres que habían caminado demasiado cerca del fuego, que habían estado en las ruinas de los Sarn, que habían inhalado el polvo de las agujas alienígenas destrozadas, comenzaron a cambiar. Físicamente, seguían siendo humanos, pero algo por debajo ya no lo era. Los llamamos los ascendidos. No porque su piel cambiara, aunque a menudo palidecía. No porque sus ojos adquirieran un extraño tono metálico, sino porque su moralidad se desvanecía. Ya no estaban enfadados. Estaban en calma. Demasiado en calma. Hablaban en acertijos, afirmaban haber visto más allá de la llama. Que nos aferrábamos a una rabia primitiva mientras un entendimiento superior esperaba. Decían cosas como, la ira es un paso, no un propósito. El vacío no destruye. Refina. Comenzaron a construir estructuras. No hogares, no armas. Agujas, como las que tenían los Sarn. Solo que ahora, alimentadas tanto por tecnología alienígena como por voluntad humana. Al principio no entendíamos lo que hacían. Pensamos que era solo locura. Entonces los cielos cambiaron de nuevo. Una noche, en todo el mundo, la gente informó de lo mismo. Luces, haces verticales de color púrpura y blanco que atravesaban las nubes, zumbando suavemente, extrayendo algo del aire. Las llamamos columnas de ascensión. Y cuando asaltamos una, no encontramos armas, solo gente de pie, con los brazos levantados, los ojos cerrados, cambiando. Quemamos la torre, pero no todas.
Se habían construido demasiadas. Demasiado rápido, demasiado en silencio. Los quemados se dividieron de nuevo. La mitad de nosotros quería aplastar a los ascendidos, acabar con esta mutación antes de que se extendiera. La otra mitad, no estaban tan seguros. Algunos incluso se unieron a ellos. Decían que tal vez este era el siguiente paso. Que tal vez la única manera de vencer a los Zarn no era destruirlos. Era convertirse en algo que temieran, algo que nunca entendieron. Una mezcla de furia y claridad, de fuego y vacío. Intenté mantenerme neutral, pero la neutralidad muere rápido en una guerra como esta. Los ascendidos vinieron a por mí. No atacaron. Preguntaron. Sabemos lo que eres, dijo su líder. Un hombre con el que una vez luché codo con codo. Un hombre al que enterré 2 veces antes de que regresara. Diferente. Eres el primero. Eres el puente. Los Zarn no pudieron destruirte porque parte de ellos reconoció algo familiar. No eres su enemigo. Eres su evolución. No dije nada. Así que lo intentó de nuevo. Abandona la rabia. Abandona a los quemados. No hay necesidad de seguir sangrando. El vacío tiene espacio para todos nosotros. Ahí fue cuando me di cuenta de algo aterrador. Los Zarn nunca quisieron destruir a la humanidad. Quisieron limpiarla, despojarla hasta que solo quedaran los obedientes, los emocionalmente neutros, los lógicamente impulsados. Los ascendidos eran su respuesta. Una mutación emergente, una infección que llevaba la paz como una corona. Lo maté. Le clavé una púa de acero en el pecho al líder de los ascendidos y vi cómo sus ojos se oscurecían. No con ira, sino con decepción. No han dejado de venir desde entonces. Me quieren, no para matarme, sino para reclamarme, porque soy el primero, el que caminó hacia el fuego Zarn y salió, cambiado, pero no roto. Para ellos, no soy un soldado. Soy un prototipo. Pero no les daré lo que quieren. Porque todavía recuerdo. Recuerdo a mi hermano. Recuerdo los gritos, la ceniza, la traición. Y recuerdo cómo se sentía la rabia antes de que me la arrebataran. Así que, si esta es la Segunda Guerra, que comience. No entre humanos y alienígenas, sino entre los que recuerdan el dolor y los que creen que la paz vale la pena olvidarlo. Empezó con humo de nuevo. No tecnología alienígena, no rayos psíquicos, solo humo negro a la antigua, denso y asfixiante, elevándose sobre lo que solía ser la espina dorsal de los Apalaches. Ahora una ciudad improvisada llamada El Crisol, el último bastión conocido de los quemados. Lo observé desde un acantilado. El viento me mordía la cara, las armas colgadas a la espalda. El Crisol ardía, no por un ataque, sino desde dentro. Los ascendidos se habían infiltrado. No vinieron con armas. Vinieron con palabras, promesas, voces tranquilas, manos suaves y ojos que brillaban con una tenue luz plateada. No tiene por qué terminar así, susurraban. No forzaron a nadie. Ese era el verdadero horror. La gente los elegía, incluso los quemados. Hombres que habían visto a sus esposas convertirse en cenizas. Hijos tragados por el fuego de los drones. Pueblos enteros arrasados. Algunos de ellos se doblegaron. Porque los ascendidos ofrecían lo que los quemados no podían. Paz. No la ilusión de seguridad detrás de un arma. No venganza. Paz real, diseñada. Su sangre seguía siendo humana. Sus mentes, programadas para la calma, sus emociones aplanadas como el acero, moldeadas a golpes. Sin rabia, sin culpa, sin duelo. Sonreían mientras el mundo se acababa. Entré en el Crisol esa noche, fuego a ambos lados, la mitad controlado por los quemados, la otra mitad ahora brillando bajo la extraña luz pálida de los ascendidos. Y en el medio, ella, Lena, solía encargarse de las comunicaciones en nuestras incursiones. Dura como el acero, recibió un fragmento de láser en el estómago y aún así logró transmitir órdenes de evacuación mientras se desangraba. Era una de los nuestros. Ahora, estaba descalza en los escalones del viejo juzgado, con los brazos levantados, los ojos en blanco. Hermanos, dijo suavemente, hemos sufrido suficiente. Nos hemos ganado la paz.
El dolor puede terminar si simplemente dejan de cargarlo. Di un paso al frente. Baja las manos, Lena. Me miró como si fuera un niño, todavía aferrado al fuego. No has ardido lo suficiente. Me temblaron las manos. No de miedo, de pena. Se había ido. No físicamente, quizás ni siquiera mentalmente, pero su alma, su furia, había sido sobrescrita, reemplazada por algo sintético, algo diseñado. Recuerdo a mi hija, dije. Recuerdo cómo gritó cuando el techo se derrumbó. Recuerdo intentar cavar a través del fuego para alcanzarla. Recuerdo el olor de su pelo, quemado y desaparecido. Ese dolor. Lo llevo conmigo. Lo llevaré hasta el día en que me pudra. Tú llamas a eso debilidad. Me acerqué más. Yo lo llamo honor. Fue entonces cuando empezaron los disparos. No fueron los ascendidos y no fueron los quemados. Fue alguien nuevo. Desde las sombras detrás del juzgado, surgió un tercer grupo. Armaduras andrajosas, máscaras pintadas, armas construidas con chatarra sarn y huesos humanos. Los hombres de ceniza. Había oído los rumores. Quemados renegados. Hombres que estaban demasiado perdidos incluso para nuestros estándares. Mataban por placer. Usaban sangre sarn en sus rituales. Afirmaban que el dolor mismo era Dios. Y ahora habían elegido este momento para salir de su pozo. Abrieron fuego contra ambos bandos. Los ascendidos cayeron en silencio. Los quemados gritaron, con las armas desenfundadas demasiado tarde. Fue una masacre. No recuerdo a cuántos maté. Solo recuerdo a Lena cayendo. Una bala directa en la garganta. No lloró, solo me miró con una expresión que no pude leer. Luego desapareció. Luché hasta que mis brazos se entumecieron. Mis oídos zumbaban con el sonido de cuchillas endurecidas con hueso raspando el acero. Los hombres de ceniza no hablaban. Aullaban. Guturales, hambrientos, inhumanos. El crisol cayó esa noche. No ante el enemigo, sino ante nosotros mismos. 3 facciones gobernaban ahora la tierra. Los quemados, alimentados por el dolor y la memoria. Los ascendidos, persiguiendo una asimilación tranquila. Y ahora los hombres de ceniza, que se alimentaban del sufrimiento como si fuera sagrado. No quedaba tierra que salvar, ni ciudades que reclamar, solo ruinas calcinadas y campamentos divididos por ideología. Pero yo estaba en algún lugar en el centro de todo. No por elección, sino por maldición. El hombre que quemó el núcleo sarn y vivió. El hombre al que los ascendidos llamaban el primer ascendido. El hombre del que los hombres de ceniza susurraban como la chispa que encendió el ojo del dios de la muerte. Y para los quemados, para los últimos hombres de verdad que recordaban el fuego por lo que era, yo seguía siendo uno de ellos. Pero incluso ellos me miraban de reojo ahora, como si ya no fuera del todo humano. Y tal vez tenían razón. Mi fuerza seguía creciendo. Mis reflejos, demasiado rápidos. Ahora podía ver en la oscuridad, oír cosas que otros no podían, oler el miedo como humo en el aire. Y en mis sueños, oía una voz. Sin palabras, solo un pulso bajo, como un latido que venía de debajo de la tierra. No eran los sarn. No era el vacío. Era más antiguo. Algo enterrado mucho antes de la guerra. Algo que esperaba. Intenté ignorarlo. Pero cada vez que mataba, ascendidos, hombres de ceniza, incluso desertores, sentía que pulsaba más fuerte, como si se alimentara de la violencia, como si quisiera que nos destruyéramos unos a otros. Y empecé a preguntarme, ¿habíamos ganado realmente alguna vez, o simplemente habíamos abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada? Un mes después, encontré la respuesta. Un explorador de los quemados regresó de la zona ártica, congelado, sangrando, delirando. Pero lo había visto. Una estructura, no sarn, no humana. Algo más, oculto bajo el hielo, tallado en la corteza del planeta, más antiguo que nuestra especie. Y dentro, un trono. Vacío, esperando. Llevé un equipo, solo 3 de nosotros, los últimos hombres en los que confiaba. Montamos en viejos trineos sarn, de baja altitud, resistentes al frío.
Lo que encontramos en la nieve no era un edificio. Era un templo cubierto de grabados. Formas humanas, pero equivocadas, demasiado altas, demasiado delgadas. Sin ojos. Y en el centro, en una cámara iluminada por cristales del tamaño de coches, el trono, hecho de hueso y metal fusionados, construido para albergar algo enorme. Y sentado frente a él, una sola línea grabada en la piedra. Cuando la rabia consuma a todos los bandos, el trono será ocupado. No supe lo que significaba. No entonces. Pero ahora sí. Los quemados quieren venganza. Los ascendidos quieren paz. Los hombres de ceniza quieren sufrimiento. Pero el trono no quiere nada de eso. Quiere que nos destrocemos unos a otros hasta que no quede nada, hasta que la última alma viviente entre en el fuego voluntariamente, se siente y se convierta en algo que ninguno de nosotros pueda detener. De eso se ha tratado todo este tiempo. No de guerra, no de justicia. De sucesión. Algo antiguo, más antiguo que nuestro odio, más antiguo que la propia tierra. Algo que usa la furia, la lógica y el dolor como herramientas. Y ahora es mi turno. He matado demasiado como para marcharme, pero he visto demasiado como para elegir a ciegas. Los quemados todavía luchan por el honor. Los ascendidos todavía sueñan con la evolución. Los hombres de ceniza solo quieren que el mundo se acabe. Y yo, estoy al borde del trono, mirando al abismo. No me he sentado. Todavía no. Pero la voz es cada vez más fuerte. Y estoy empezando a preguntarme, ¿sigo estando furioso, o hay algo más que está furioso a través de mí? Estuve al pie del trono durante 3 días. No comí, no dormí. Los otros no me siguieron adentro. Se quedaron fuera del templo, asustados de lo que sentían en las paredes, las vibraciones que no eran sonido, las sombras que se movían cuando parpadeabas. Solo yo me quedé, porque ya no era como ellos. No del todo quemado, no del todo ascendido, aún no ceniza. Era algo intermedio, algo nacido en la guerra y templado en el silencio. Y el trono, lo sabía. Había estado esperando. En la tercera noche, comencé a oír la voz de nuevo. Sin palabras, solo ese zumbido bajo como estática sobre hueso, como rabia intentando susurrar sin labios. No respondí. No importaba. El trono no me pedía que escuchara. Estaba esperando a que me sentara. Miré alrededor de la cámara. Los grabados mostraban lo mismo una y otra vez. 3 fuegos, uno rojo, uno blanco, uno negro, cada uno alimentando una única fuente, el trono. Finalmente lo entendí. Esta guerra nunca fue entre hombre y alienígena. No realmente. Esa fue la carnada, la distracción, el detonante. La verdadera batalla era más antigua, más profunda. 3 caminos. Los quemados, hombres que se negaban a olvidar. La rabia como identidad, el dolor como memoria. Los ascendidos, evolución a través del desapego. La emoción despojada en favor de la claridad. Los hombres de ceniza, sufrimiento puro. Caos, agonía sin sentido. Todos ellos válidos. Todos ellos condenados. Porque en el momento en que un bando gana, se sienta en el trono. Y el trono no da poder. Se convierte en poder. Me quedé allí, con el arma enfundada, las manos temblando. No quería ser un dios. Pero no podía dejarlo vacío, porque alguien lo encontraría eventualmente. Uno de los hombres de ceniza tropezaría con él, borracho de sangre y roto, y se sentaría con fuego en los ojos. O un misionero ascendido, demasiado tranquilo para cuestionar, demasiado ansioso por servir. O peor, uno de los quemados, borracho de venganza, ciego a todo lo demás. Así que me senté, no como un rey, sino como un cortafuegos. El trono estaba frío al principio, no de piedra, no de metal, algo más, algo vivo. Mi espalda golpeó el respaldo y lo sentí. No dolor, peso. Cada muerte, cada grito, cada traición, cada kilómetro cubierto de ceniza, todo se estrelló contra mí como un maremoto de memoria. Vi a cada hombre que había matado, a cada mujer a la que había fallado, a cada niño que no pude salvar. Vi el cuerpo de Rig, con la columna rota, la boca aún abierta en una furia silenciosa.
Vi a Lena, sus ojos plateados, suplicándome que lo dejara ir. Vi la cara de mi hermano cubierta de hollín, su mano extendiéndose hacia la mía bajo los escombros, justo fuera de mi alcance. Intenté moverme, pero el trono me sujetaba. Y entonces habló. No con una voz, no con palabras, sino en entendimiento. No eres el primero. Las imágenes parpadearon. Otros tronos, otros mundos, tierras quemadas, gente rota. Siempre 3 caminos, siempre un trono. Este es el ciclo. Y luego, la peor parte. Puedes terminarlo, pero solo si tú decides. No quería decidir, pero me obligó. 3 opciones aparecieron frente a mí. No visiones. Realidades, ramificándose como raíces desde la base del trono. Cada una, aterradora. El primer camino. Los quemados se alzan. El fuego se extiende. La rabia continúa. Los ascendidos son cazados. Los hombres de ceniza son aniquilados. La tierra se convierte en un mundo de cicatrices, y solo cicatrices. Los hombres enseñan a sus hijos a no olvidar nunca, a no perdonar nunca, a luchar hasta que los huesos se rompan. Y luego seguir luchando. Hay orden. Hay fuerza, pero no hay curación. Solo una victoria construida sobre una guerra permanente. Vi a un niño nacido en ese mundo. Con los ojos ya duros. Un arma antes de aprender a hablar. Era el infierno. Pero era justo. El segundo camino. Los ascendidos asimilan. La emoción es abolida. La paz se convierte en política. La historia se reprograma. El dolor se archiva. Todos no sienten nada. No más guerra. No más amor. Solo silencio. Las ciudades se reconstruyen. Los cielos se despejan. Los recursos se equilibran. Pero la gente se mueve como sombras. Sin fuego en los ojos. Sin historias que contar. Solo progreso. Hueco y sin sangre. Vi a un hombre en ese mundo enterrar a su madre. No lloró. Ni siquiera parpadeó. Simplemente lo registró. Eficiente, seguro, muerto por dentro. El tercer camino. La ceniza se extiende. El trono arde. El mundo colapsa. Sin bandos, sin reglas, sin memoria, solo sufrimiento. Los humanos se convierten en sombras. Carroñeros, bestias. El asesinato se convierte en religión. El dolor se convierte en lenguaje. La tierra se convierte en la herida que nunca sana. Vi a un hombre crucificado boca abajo por sonreír. Y oí a los hombres de ceniza corear. El dolor es puro. El fuego es Dios. Era el caos. Pero era honesto. 3 futuros, cada uno verdadero, cada uno final. Y todo el peso descansaba en mis manos. Al trono no le importaba lo que eligiera. Sobreviviría de cualquier manera. Pero yo no podía. Porque no importaba lo que eligiera, tendría que matar una parte de mí mismo para hacerlo realidad. Si elegía a los quemados, nunca conocería la paz. Si elegía a los ascendidos, tendría que olvidar el nombre de mi hija. Si elegía la ceniza, quemaría la última luz de este mundo. Así que hice algo que ninguno de ellos esperaba. No elegí ninguno. Elegí el cuarto camino, el que no estaba tallado en la piedra, ni escrito en datos alienígenas, ni entregado a mí por la rabia o la lógica. Me levanté. Y rompí el trono. Clavé mi cuchillo en su núcleo, la parte debajo del asiento, que brillaba débilmente con una luz roja pulsante. Gritó. Todo el templo tembló. Mi sangre hirvió. Mis huesos crujieron. Pero no me detuve. El poder del trono no estaba en su metal. Estaba en la creencia de que alguien tenía que gobernar. Y yo la hice añicos. Cuando la punta final de acero atravesó la base, el suelo explotó con luz. Roja, blanca, negra, todos los colores sangrando en una explosión cegadora. Y luego, silencio. Desperté en el cráter. El trono había desaparecido. El templo había desaparecido. Solo ceniza, pero no del mismo tipo que antes. Ceniza limpia. Los quemados dejaron de luchar. Los ascendidos dejaron de construir. Los hombres de ceniza dejaron de corear. Por primera vez en años, la tierra estaba en silencio. No en paz, no curada, solo en silencio.
La guerra no terminó porque alguien ganó. Terminó porque alguien dijo, basta. No sé qué pasará ahora. Sigo respirando, sigo caminando. Algunos me llaman profeta. Algunos creen que soy un bicho raro. Algunos me quieren muerto por lo que hice. Pero no me importa, porque ahora nadie se sienta en el trono. Y tal vez esa sea la única manera en que un hombre como yo puede vivir. No como un líder, no como un asesino, solo como un recordatorio. De que no éramos la especie más débil. Éramos la más furiosa. Y finalmente encontramos la fuerza para dejar de arder.